Historias de Jack. Empezamos. Lo último que recuerdo antes de despertar aquí es el sonido metálico de una puerta cerrándose detrás de mí. Sé que lo que voy a contar parece una pesadilla, pero no lo es. Esto ocurrió, y si alguien escucha mi voz, quiero que sepa lo que se esconde en la red profunda. Todo empezó una noche cualquiera. No podía dormir. Estaba aburrido, con el ordenador encendido y navegando sin rumbo. Acabé entrando en páginas ocultas, foros prohibidos, esa parte de Internet que casi todo el mundo menciona con morbo, pero que casi nadie se atreve a explorar de verdad. Al principio era lo típico, conversaciones sobre drogas, armas, rumores de conspiraciones. Pura basura, pero entonces vi un enlace extraño. Tenía un título simple, casi inocente, El Foro de las Fobias. Entré por curiosidad. La página tenía un diseño arcaico, como sacado de otra época. Fondo negro, letras blancas, sin imágenes. Solo texto. Había hilos donde la gente describía sus miedos más profundos. Miedo a los insectos, a los payasos, a los agujeros diminutos. Miedos tan íntimos que no entendía cómo podían escribirlos ahí, en público. Al principio pensé que era un espacio de terapia retorcida, gente que se apoyaba entre sí en sus rarezas. Pero había algo raro en los comentarios. Nunca eran de consuelo. Siempre eran preguntas frías, calculadas. ¿Qué sientes exactamente cuando los ves? ¿Cuánto tiempo aguantas antes de perder el control? ¿Te has desmayado alguna vez por esa fobia? Era como si no hablaran con empatía, sino que estuvieran recopilando información. Y yo, estúpido, participé. Abrí un hilo breve. Claustrofobia desde niño. Me paralizo en espacios cerrados, sin salida. Me quedo sin aire. Lo escribí casi con ironía, pensando que nadie lo leería. Cerré la pestaña y me fui a la cama. Esa misma noche desperté con la garganta reseca. No estaba en mi habitación. El colchón había desaparecido. Las sábanas también. En su lugar, una silla metálica helada y unas correas que apretaban mis muñecas. El aire olía a óxido. Alcé la vista. Una luz roja parpadeaba frente a mí. Era una cámara. Y entonces lo entendí. Alguien había entrado en mi casa, alguien me había arrastrado hasta allí sin que pudiera recordarlo. Y ahora estaba siendo grabado. El pánico me hizo sudar de inmediato. Tiré de las correas, grité hasta que la voz se me quebró, pero no hubo respuesta. Solo un ruido eléctrico, un zumbido grave que llenaba la habitación. De pronto, una pantalla en la pared cobró vida. Letras blancas, fondo negro. Bienvenido, Jack. Hoy serás el espectáculo. Quise negar con la cabeza, decir que había un error, pero mis labios no se movían. El miedo me paralizaba. Una voz salió de un altavoz, distorsionada, como si hablara a través de una radio rota. Has participado en nuestro foro. Has regalado tu mayor miedo. Ahora nos pertenece. Mis ojos recorrieron la sala. Era un cubo metálico, sin ventanas, con las paredes sudando humedad. No había puerta visible. No había salida. Entonces el techo comenzó a descender. Muy despacio, apenas un par de centímetros, pero lo suficiente para que el aire se hiciera más pesado en mis pulmones. El sudor me corría por la espalda. Moví la silla, pataleé, grité, pero nada detenía aquel mecanismo. Cada segundo el espacio se hacía más estrecho, más opresivo. El sonido del metal bajando era insoportable, como un gemido prolongado que me perforaba los oídos. Creí que me aplastarían allí mismo, que esa sería mi tumba. Pero cuando el techo estaba a un palmo de mi cabeza, se detuvo. El silencio era peor que el ruido. Solo escuchaba mi respiración, jadeante, rota. De repente, en la pared frente a mí se abrió una compuerta. Detrás había un túnel estrecho, iluminado por bombillas mortecinas, que chisporroteaban como si fueran a fundirse en cualquier momento. La silla se liberó sola. Las correas cayeron al suelo. «Avanza», ordenó la voz. Me quedé quieto. El aire pesaba como plomo en mis pulmones. Quise preguntar qué pasaría si me negaba, pero la respuesta llegó sola.
El techo volvió a descender, 1 milímetro esta vez, lo suficiente para hacerme entender. Me arrastré hacia el túnel. El metal de las paredes era áspero, frío. El espacio era tan estrecho que mis hombros rozaban constantemente los bordes. Avancé a gatas, con las rodillas ardiendo contra la superficie rugosa. El aire estaba cargado de polvo, me costaba tragarlo. Entonces lo escuché, un sonido detrás de mí. No era un eco mío, era otro arrastre. Algo o alguien me seguía. Uñas contra metal. El ruido se hacía más fuerte, más cercano. Me atreví a girar un instante la cabeza, pero la oscuridad no dejaba ver nada. Solo el reflejo tenue de la luz sobre el metal. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creía que reventaría en mi pecho. Avancé más rápido, casi arrastrándome con desesperación. Cada metro parecía eterno. El túnel vibraba como si se encogiera a mi alrededor. El ruido detrás de mí no paraba. Un roce insistente, ansioso. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. De pronto el túnel terminó en una abertura cuadrada. Me lancé hacia ella como un animal, con las manos por delante. Caí en otra sala. La compuerta se cerró detrás de mí de golpe, sellando el túnel. El ruido cesó. Oscuridad total. Y allí, en ese silencio absoluto, supe que lo que había vivido era solo un prólogo. Lo peor todavía estaba por empezar. La oscuridad me tragó de nuevo. Al principio pensé que estaba solo, encerrado en un cubo vacío, pero al parpadear noté un resplandor arriba. Unas luces blancas se encendieron de golpe, tan intensas que me cegaron durante segundos. Me llevé las manos a la cara, pero ya era tarde. Mis pupilas ardían como si me hubieran echado fuego. Cuando conseguí enfocar, vi que había micrófonos colgando del techo, decenas de ellos, todos apuntando hacia mí. El zumbido de electricidad llenaba la sala, pero lo peor era otra cosa. Voces, susurros, un murmullo colectivo, como si miles de personas estuvieran escuchando al mismo tiempo. Me temblaron las piernas. «Jack», dijo la voz distorsionada, más calmada que nunca. «Eres un buen sujeto. Ha mostrado resistencia, pero aún no hemos llegado al límite». Las paredes empezaron a moverse. Era lento, pero implacable. Planchas de hierro se cerraban desde los 4 lados, reduciendo el espacio. Cada centímetro me obligaba a retroceder. El eco metálico de su roce era insoportable. El aire empezó a faltarme. Me pegué a la pared opuesta, intentando escapar de lo inevitable. Golpeé, arañé, grité. Nada servía. El murmullo del público invisible creció, como un coro de hienas hambrientas. Supliqué. Les dije que tenía familia, que alguien me buscaría. Mentí. Nadie me esperaría, pero ellos lo sabían. «Aquí nadie te busca, Jack. Tu desaparición es parte del espectáculo». La compresión me obligó a encogerme, las rodillas contra el pecho, los brazos pegados al cuerpo. Sentía mis costillas ceder. Cuando estaba al borde del desmayo, el suelo se abrió bajo mí. Caí de golpe. Me encontré en una sala oscura, con suelo de tierra húmeda. El olor a moho era tan fuerte que casi vomité. Las paredes eran de madera podrida, como un sótano abandonado. No había ventanas ni salidas visibles. En el centro de la sala, un objeto me heló la sangre. Un ataúd, viejo con la madera resquebrajada, como sacado de una tumba profanada. Una cámara descendió lentamente del techo, enfocándome directo al rostro. La voz ordenó, sin titubeos. «¡Entra!». Negué con la cabeza. No podía. No había forma. El simple pensamiento de estar encerrado ahí dentro me hacía sentir que el aire se evaporaba. Pero entonces, las paredes de la sala comenzaron a moverse, empujándome hacia el ataúd. Era un juego sin elección. Me acerqué temblando, llorando, arrastrando los pies. Metí un brazo, luego el otro. Cuando mi espalda tocó la madera, la tapa cayó sobre mí con un estruendo seco. Oscuridad absoluta. El sonido de martillazos retumbó, uno tras otro. Estaban clavando la tapa desde fuera, sellándome en mi propio infierno. El aire era mínimo. Cada inspiración era más difícil que la anterior. Mis uñas rasgaban la madera hasta sangrar, pero apenas levantaban astillas. Grité hasta romperme la garganta.
En ese silencio sofocante, empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que eran alucinaciones, pero no, era real. Algo se movía en la madera, un crujido, un roce, como si insectos hubieran despertado con el calor de mi cuerpo. Sentí patas diminutas recorrerme la pierna. Intenté apartarlas, pero estaba atrapado. El ataúd vibraba con vida propia. Escuchaba como si cientos de bichos royeran la madera, acercándose, invadiendo mi prisión. La cámara seguía grabando, lo sabía. Podía sentirla como un ojo encima de mí, devorando cada lágrima, cada jadeo desesperado. En un momento creí perder el conocimiento. El aire era escaso, mi pecho ardía, el corazón parecía a punto de reventar. Entonces, de golpe, silencio, y la tapa se abrió. La luz me cegó otra vez. Una cámara me enfocaba directo al rostro. Detrás de ella, un hombre enmascarado. La máscara era simple, blanca, sin facciones, pero en sus manos sostenía un cartel escrito a mano, con letras negras torcidas. Ha sido un éxito. Miles han visto tu miedo. El hombre no dijo nada más. Solo me miró, inclinó la cabeza y chasqueó los dedos. Dos figuras más aparecieron de la sombra. No vi sus rostros. Me agarraron de los brazos y me arrastraron fuera del ataúd. Mis rodillas golpeaban el suelo, levantando polvo y astillas. Me condujeron de nuevo a un pasillo estrecho. Otro túnel interminable. El aire estaba más pesado que nunca. Yo suplicaba, lloraba, ofrecía dinero, cualquier cosa. Pero ellos no hablaban. Solo me arrastraban. El túnel se cerró tras de mí con un estruendo metálico. La voz resonó una última vez en los altavoces, fría, impersonal. Recuerda, Jack, aquí nadie muere en vano. Todo dolor es espectáculo. Y tú has sido memorable. Me encerraron otra vez en la oscuridad. El ataúd, el túnel, las paredes. Ya no sé dónde termina una cosa y empieza la otra. Y ahora solo queda esta voz. Esta voz que estoy narrando, esperando que alguien, allá afuera, la escuche. Si me oyes, significa que el foro sigue activo, que alguien en este mismo instante está siendo grabado. Quizá tú, que me oyes ahora, ya hayas escrito tu miedo en alguna parte sin pensarlo. Y si es así, ellos ya lo saben. Si has llegado hasta aquí, significa que has sobrevivido a mi relato. Por ahora. Déjame un comentario contándome cuál es tu mayor miedo. Aunque cuidado, nunca sabes quién podría leerlo. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque este no será el último viaje al lado más oscuro de la red. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas ni de policías persiguiendo a un criminal. No hay desapariciones misteriosas, ni cámaras vigilando cada movimiento. Lo que hay es mucho más perturbador, porque ocurrió detrás de una pantalla, en la soledad de mi habitación, en el laberinto invisible que llaman Deep Web. Todo comenzó como una curiosidad inocente. Pasaba horas navegando por foros abandonados y páginas que parecían congeladas en el tiempo, buscando cosas raras o prohibidas, sin un objetivo concreto, solo para sentir algo distinto, para escapar de la rutina. Una noche, entre enlaces con nombres incomprensibles y URLs que parecían aleatorias, apareció un sitio que me llamó la atención. En la pantalla, un mensaje directo. Aquí se compra lo que no debería comprarse. No hay vuelta atrás. Ignoré la advertencia, como todos los curiosos. La página era minimalista, con letras grises sobre un fondo negro. Solo pedía registro anónimo y un método de pago difícil de rastrear. Lo rellené todo con datos falsos y envié la criptomoneda sin pensar demasiado. En segundos recibí un mensaje. Tu artículo será entregado según tus instrucciones. Revisa tu correo seguro en 48 horas. No había escrito qué quería, simplemente dejé un espacio en blanco, intrigado por lo que pudieran enviarme. Durante las siguientes horas, mi mente se llenó de ideas y temores. Imaginé objetos extraños, documentos imposibles, hasta situaciones que parecían sacadas de una película. Y cuando el correo llegó, estaba solo en mi piso. La luz de la habitación era tenue,
y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda antes incluso de abrir el archivo. El archivo era un vídeo, nada explícito ni ilegal, pero profundamente inquietante. Mostraba escenas de mi propia vida, la cocina donde desayunaba, la calle por la que caminaba, el escritorio de mi habitación. Lo perturbador no era que me filmaran, sino que las cámaras parecían imposibles, ángulos que nadie podría haber usado. Vi reflejos, sombras y detalles que solo yo recordaba con nitidez. Mi corazón empezó a acelerarse y la habitación me pareció más pequeña, más opresiva. Intenté convencerme de que era un montaje, que alguien había usado fotos públicas o redes sociales para recrear escenas de mi vida. Pero una parte de mí sabía que eso no podía explicar todo. Durante los días siguientes, me sumergí aún más en la web que me había dado acceso a aquello. Encontré foros donde otros contaban experiencias similares. Algunos parecían orgullosos de lo que habían recibido. Otros describían la misma sensación de vulnerabilidad que yo empezaba a sentir. Nadie ofrecía explicaciones, solo advertencias veladas. No pidas demasiado, no pruebes con curiosidades personales. Una vez que miras, no puedes dejar de ver. Fue entonces cuando descubrí otro enlace que prometía la experiencia completa. Decía, conoce tu vida desde otra perspectiva. Descubre lo que nunca has querido ver. Una mezcla de miedo y excitación me empujó a aceptarlo. Pagué una vez más y esperé, con una sensación que no había sentido nunca. La ansiedad mezclada con anticipación. El archivo llegó al día siguiente. Esta vez no era un vídeo ni un documento. Era un audio. Voces que imitaban a las personas de mi vida, incluyendo la mía. Decían cosas que nunca habían dicho. Confesaban pensamientos que creía solo míos. Mi estómago se contrajo. Cada palabra me hacía sentir desnudo, vulnerable, expuesto de una manera que ningún crimen físico podría lograr. Con el tiempo empezaron a suceder cosas extrañas en mi piso. Objetos cambiaban de lugar sin explicación, ruidos leves se repetían en patrones imposibles, y la sensación de ser observado se volvió constante. Empecé a revisar cada esquina, a bloquear ventanas y puertas, a encender luces que no quería encender. Todo parecía inútil. Lo que recibía en mi correo estaba un paso por delante, como si conociera mis movimientos antes de que los hiciera. Una noche, mientras repasaba antiguos correos de la web y volvía a reproducir el audio, me di cuenta de que podía anticipar cada sonido del archivo. Sabía cuándo cambiaría de voz, cuándo un susurro revelaría un pensamiento mío. Esa anticipación no me dio alivio, me aterrorizó. Me di cuenta de que había dejado de vivir en tiempo real y que mi vida había empezado a transcurrir dentro de la pantalla de un extraño, dentro de un archivo que conocía cada detalle antes de que yo mismo lo supiera. En un momento de desesperación, decidí probar algo. Escribí un mensaje al vendedor de la web. Muéstrame algo que no pueda explicar. Al día siguiente, el correo llegó. Abrí el archivo y me quedé paralizado. Fotografías de mi infancia, momentos que yo creía olvidados, recuerdos íntimos que jamás había registrado. No había montaje posible. Cada imagen parecía capturada desde ángulos imposibles, con una claridad que rozaba lo inquietante. Esa noche no pude dormir. Permanecí sentado frente al ordenador, escuchando el zumbido leve del ventilador del portátil, sintiendo cada sombra como un recordatorio de que ya no tenía control sobre mi privacidad. La curiosidad que me llevó allí se había transformado en algo que no podía ignorar, en un miedo silencioso que se enroscaba en mi mente y no me dejaba respirar. Al despertar, la sensación seguía conmigo. Cada paso en mi piso, cada sonido fuera de lugar, cada correo nuevo en mi bandeja de entrada parecía anticiparme. Lo que había empezado como una simple curiosidad se había convertido en un juego peligroso, uno en el que yo no tenía las reglas. Y aunque sabía que podía dejar de mirar, una parte de mí no quería hacerlo, atrapada por la misma fascinación que me había arrastrado hasta allí. Fue entonces cuando apareció otro mensaje, con un asunto que no podía ignorar. Mira lo que nadie debería ver. Mi corazón se detuvo y supe que lo que vendría a continuación cambiaría todo.
Abrí el mensaje con las manos temblorosas y al instante sentí un frío recorriéndome la espalda. No era un vídeo ni un documento convencional. Eran fotografías. Fotografías de mi vida que yo jamás había registrado. Cada imagen parecía capturar un instante que solo existía en mi memoria. Mi infancia, los cumpleaños de los que apenas recordaba detalles, los primeros días en el instituto, las conversaciones que jamás grabé. Todo estaba allí, congelado en alta resolución, con ángulos imposibles que hacían que pareciera que alguien invisible había estado presente en cada momento de mi vida. El miedo me paralizó. Intenté racionalizarlo, como antes, pero no había explicación lógica. Cada foto me hacía sentir desnudo, vulnerable, expuesto de una manera que ningún ladrón ni cámara podría lograr. Empecé a revisar cada esquina de mi piso, cada reflejo, cada sombra. Sentía que me observaban incluso cuando no estaba frente al ordenador, y un escalofrío constante se apoderó de mí. Pasaron los días y mi paranoia creció. Pequeños detalles empezaron a transformarse en pesadillas cotidianas. La televisión se encendía sola justo cuando pensaba en cambiar de canal. La nevera parecía moverse mínimamente cuando no la miraba. Y el sonido del ventilador del portátil se convertía en un zumbido ominoso que me recordaba que algo estaba allí, aunque no pudiera verlo. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo se volvió sospechoso. Mis propios movimientos parecían anticipados, como si alguien conociera mi vida mejor que yo mismo. Una tarde decidí grabarlo todo con el móvil. Cada sonido, cada movimiento, cada gesto. Pero los archivos que recibía de la Deep Web eran más precisos, más claros que cualquier cámara. Mostraban momentos que no había registrado y detalles que no podía explicar. Era como si alguien hubiera almacenado cada segundo de mi existencia en una especie de nube invisible, lista para ser reproducida en el momento que quisieran. Entonces ocurrió algo que me rompió del todo. Recibí un vídeo que mostraba mi habitación mientras dormía. No había intruso, no había cámara visible. Solo yo, inmóvil en la cama, capturado desde perspectivas que parecían imposibles. El techo, el reflejo en el espejo, mi propio rostro iluminado tenuemente por la luz de la calle. La sensación de vulnerabilidad absoluta me destrozó. Ya no podía distinguir entre lo real y lo que estaba siendo observado a través de aquellos archivos. Con cada nuevo mensaje, la sensación de invasión crecía. Empecé a notar cómo las pequeñas coincidencias se multiplicaban. El vaso que dejaba sobre la mesa estaba en otro lugar al volver. Un libro que recordaba cerrado aparecía abierto. Y mi música favorita sonaba en momentos en los que no la había reproducido. Todo parecía insignificante por separado, pero juntos formaban un patrón que me aterraba. Mi vida cotidiana se convirtió en un estado constante de vigilancia y miedo. Hablaba solo, revisaba cada rincón, bloqueaba puertas y ventanas sin sentido, pero todo parecía inútil. Lo que llegaba a mi correo estaba siempre un paso por delante, como si conociera mis pensamientos antes de que los tuviera. Empecé a sentirme prisionero dentro de mi propia casa, dentro de mi propia mente. Una noche, la curiosidad y el miedo me hicieron abrir un último mensaje, pese a que sabía que podía ser lo más peligroso. El asunto decía: ahora conocerás lo que realmente eres. Al abrirlo, no apareció nada visual ni auditivo, solo un archivo de texto encriptado. Al leerlo, comprendí algo que me heló por completo. No era solo mi vida lo que habían registrado, sino mis emociones, mis miedos más profundos, cada pensamiento que había tenido y que nunca había compartido. Cada línea del texto parecía saber exactamente qué me perturbaba, qué me hacía sentir inseguro, qué me hacía vulnerable. El terror se mezcló con la fascinación. Sabía que, si dejaba de mirar, perdería algo que no podía comprender del todo. Pero cada día que pasaba, mi existencia se sentía más vacía, más controlada por algo invisible, intangible, que conocía cada fragmento de mí y me devolvía versiones de mi vida que jamás había mostrado. Ahora vivo con esa sensación constante, con la certeza de que la privacidad es un lujo que no existe y que cada clic puede abrir una puerta que jamás debí tocar.
Incluso cuando apago el portátil y dejo el mundo digital atrás, siento que algo me sigue observando. A veces, en la quietud de la noche, escucho el zumbido leve del ordenador encendiéndose solo, y un nuevo mensaje aparece en la bandeja de entrada. Nunca lo abro, pero sé que no importa. Siempre habrá algo allí, un espejo de mis secretos que no puedo destruir. La Deep Web no es un lugar de fantasmas ni de criminales visibles. Es un espejo que refleja lo más íntimo de tu vida, lo que creías seguro, lo que creías privado. Y si miras demasiado, si juegas con la curiosidad, te atrapa. Lo que comenzó como un experimento digital se convirtió en una presencia constante, invisible pero omnipresente, recordándome que la vida que creemos tener controlada puede ser observada, replicada y manipulada sin que podamos hacer nada. Nunca pensé que un clic pudiera cambiar tanto mi vida, hasta que lo hizo. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre la Deep Web, solo puedo advertirlo. Es un lugar donde tus deseos secretos se vuelven realidad de la forma más oscura, donde tu curiosidad puede convertirse en tu peor enemigo, y donde cada pensamiento, cada gesto y cada recuerdo pueden ser entregados a alguien que sabe más de ti que tú mismo. No pensé que un simple clic podría mostrarme hasta dónde puede caer la humanidad. Hace unas semanas mi vida cambió para siempre. Todo empezó una noche cualquiera, en mi apartamento de Nueva York, cuando el aburrimiento y la soledad me empujaron a explorar la Deep Web. Había oído rumores sobre páginas donde nada era lo que parecía, y donde algunos directos mostraban cosas que la policía no podía ni quería investigar. La curiosidad me pudo, y decidí entrar. Al principio eran vídeos extraños, grotescos, pero relativamente inofensivos. Personas comiendo insectos, desafíos absurdos, mensajes crípticos que desaparecían a los pocos minutos. Pero un enlace llamó mi atención. Se llamaba Directos Atroces. No tenía descripción, solo un pequeño botón de play. Respiré hondo y pulsé. La pantalla se llenó de un cuarto oscuro, mal iluminado, con una única figura sentada frente a la cámara. El tipo parecía normal, hasta que noté que su expresión no era humana. Había algo en sus ojos que me heló la sangre. Entonces lo escuché decir: «Bienvenido, Jack. Hoy vas a entender el verdadero precio de mirar». No sabía cómo sabía mi nombre. Intenté cerrar la ventana, pero algo en mí no me dejó apartar la vista. Cada vez que lo intentaba, el vídeo parecía resistirse, reproducirse con más fuerza, obligándome a mirar. Lo que siguió me dejó paralizado. Personas capturadas, obligadas a realizar actos horribles, todo en directo, sin filtros. No eran monstruos ni fantasmas, eran humanos como tú o yo, sufriendo mientras alguien más se entretenía. Lo más aterrador no era la violencia, sino la normalidad con la que el narrador explicaba cada detalle, como si fuera un espectáculo. Con cada directo, la tensión aumentaba. Empecé a notar que algunas transmisiones estaban dirigidas de forma personal, como si supieran mis miedos y obsesiones. Vídeos donde se escuchaban fragmentos de conversaciones que yo había tenido por teléfono. Mi apartamento aparecía de fondo, como si me vigilaran. La paranoia se apoderó de mí. Cada sombra, cada ruido, parecía un aviso de que estaba siendo observado. Incluso me encontraba mirando por la ventana a mis vecinos con sospecha, imaginando que alguien estaba dentro de sus casas, viendo lo que yo hacía, o peor, esperando a que me confiara demasiado. Una noche, mientras investigaba, recibí un mensaje privado. No todos sobreviven a lo que ves. Nos vemos en la próxima. Mi miedo creció. Pensé en desconectarme, en borrar todo rastro de mi visita a esa página, pero algo me retenía. La curiosidad era más fuerte. Mi vida diaria comenzó a desmoronarse. No podía dormir, no podía comer bien, y cada sombra en mi apartamento me parecía sospechosa. Mis amigos comenzaron a notar que me aislaba, que mis ojos tenían una mirada ausente, que reaccionaba de forma extraña ante cualquier estímulo, pero no podía contarles la verdad. Nadie me habría creído. Una semana después, encontré un enlace que prometía una experiencia especial. Era un directo donde supuestamente el espectador participaba.
Al principio no entendí cómo sería posible, hasta que la pantalla se dividió y mostró varias cámaras apuntando a distintos apartamentos. Y entonces lo reconocí. Uno era el mío. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni respirar con normalidad. La cámara mostraba cada rincón, cada objeto, y en una de las cámaras apareció alguien más, alguien que no estaba allí antes. Esa persona parecía moverse con un cuidado calculado, revisando cada habitación, tocando objetos, dejando pequeñas señales que solo yo podía reconocer. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. No era solo un espectador más, sino alguien que estaba observando mi vida en tiempo real, manipulando mi miedo, jugando conmigo. Cada vez que intentaba cerrar el ordenador, la transmisión se reactivaba sola. Esa noche no dormí. Cada sonido en el edificio me parecía un intruso. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar del asiento. Incluso sentía que mi propia respiración se había vuelto demasiado ruidosa, que alguien podía escucharla. Al día siguiente, mi mente estaba en un estado de alerta constante. No podía concentrarme en el trabajo ni en mis tareas cotidianas. Cada clic que hacía en Internet me parecía peligroso. Cada correo electrónico podía ser una trampa. Intenté desconectarme por completo. Incluso tiré el portátil a la cama y me alejé. Pero un impulso enfermizo me obligaba a volver. Revisé otras páginas de la Deep Web y en cada una había algo que me hacía sentir observado. Comentarios crípticos que mencionaban mi nombre, fotografías borrosas de objetos de mi apartamento y mensajes que insinuaban que no podía escapar de ellos. Un día recibí otro mensaje que no tenía remitente. Pronto entenderás que mirar no es opcional. Mis manos temblaban mientras lo leía. Sentí una presión constante en el pecho, como si el aire en mi apartamento se hubiera vuelto más denso, más pesado, y el silencio me persiguiera. Empecé a escuchar ruidos en los pasillos del edificio, pasos que se detenían justo fuera de mi puerta, susurros que desaparecían cuando abría la ventana para mirar. Todo parecía estar conectado con los directos que había visto. Cada noche era una lucha para mantener la cordura. Me sentaba frente al portátil con la esperanza de no encontrar nada nuevo, pero sabía, en el fondo, que la curiosidad me traería de vuelta a ellos. Y así fue. Cada enlace que abría parecía más peligroso, más personal. Mi vida se convirtió en una vigilia perpetua, un estado de miedo y fascinación que no podía controlar. Y en lo más profundo de mi mente, algo me decía que lo peor aún estaba por venir, que lo que había visto hasta ahora era solo una introducción al verdadero horror que me esperaba. Los días siguientes se convirtieron en un infierno constante. Mi mente estaba atrapada en un bucle de miedo y obsesión. Cada notificación de mi teléfono, cada correo electrónico, cada mensaje en foros oscuros me hacía saltar del asiento. Sabía que había cruzado un límite, que había abierto una puerta que no podía cerrar. Intenté desconectarme, apagar el ordenador, incluso cambiar de apartamento, pero algo en mí me mantenía enganchado. Era la curiosidad, un deseo enfermizo de ver hasta dónde podía llegar aquello que llamaban directos atroces. Una noche recibí un mensaje que me heló la sangre. Hoy tú vas a elegir si mirar hasta el final. El remitente era desconocido, sin pistas, pero me di cuenta de que no era un mensaje cualquiera. Había algo en la forma en que estaba escrito, un peso invisible que me obligaba a obedecer. Mi pulso se aceleró mientras abría el enlace. La pantalla se llenó de un cuarto oscuro, más silencioso que los anteriores, con una persona encapuchada preparando algo frente a la cámara. No era un montaje. Podía ver cada detalle, desde la forma en que movía los objetos hasta la manera en que su respiración se aceleraba ligeramente cuando ajustaba la cámara. Mi instinto me gritaba que cerrara todo, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Cada fibra de mi ser estaba conectada a la pantalla, atrapada por la curiosidad que me había traído hasta allí. Entonces levantó la cabeza y me miró directamente, aunque sabía que yo estaba al otro lado de la pantalla. Su voz fue baja, fría, pero resonó en cada rincón de mi mente. Tú eres el siguiente espectador.
No podía respirar. Intenté moverme, gritar, desconectar el portátil. Nada funcionó. Era como si la pantalla y yo fuéramos un mismo organismo, conectados por un hilo invisible que me impedía escapar. La persona encapuchada comenzó a mostrar escenas de mi vida. Fotos de mi infancia, conversaciones privadas, recuerdos que creía olvidados. Cada imagen era precisa, cada detalle imposible de conocer por alguien más, a menos que estuviera dentro de mi vida, observándome todo el tiempo. El miedo se convirtió en pánico absoluto. No podía apartar la mirada y al mismo tiempo deseaba cerrar los ojos. Mi cuerpo temblaba, la respiración se me cortaba y sentía que cada segundo frente a esa pantalla me desintegraba un poco por dentro. Luego apareció algo más. Otra transmisión mostraba a alguien dentro de mi edificio, caminando por los pasillos, revisando cada puerta, grabando cada habitación. Sentí que alguien podía estar realmente allí, que podía entrar en mi apartamento en cualquier momento. Durante horas estuve pegado a la pantalla, viendo cómo la persona encapuchada parecía manipular escenas, mezclando recuerdos reales con otros que no reconocía, como si quisiera confundirme, como si estuviera jugando con mi mente. Intenté pensar, buscar lógica, encontrar alguna falla, pero no había ninguna. Todo era demasiado real, demasiado cercano, demasiado aterrador. A medida que pasaban los minutos, empecé a notar algo más perturbador. La transmisión reaccionaba a mis movimientos. Si me acercaba al portátil, la cámara se movía. Si me escondía bajo la manta, la voz susurraba mi nombre. Todo indicaba que no estaba solo, que mi miedo estaba siendo utilizado como parte del espectáculo. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada sombra en mi apartamento se transformaba en un posible intruso, cada ruido en un aviso de que estaba siendo cazado. Y entonces lo entendí. No eran solo directos. Era un juego, un experimento, una trampa diseñada para atrapar a los curiosos, para hacer que se observaran a sí mismos mientras eran observados. Cada espectador anterior había caído en la misma red de terror, y ahora yo era uno más en esa cadena. Cuando finalmente logré alejarme de la pantalla, aunque solo fuera un instante, todo desapareció. No había rastro de la transmisión, ni del mensaje, ni de la persona encapuchada, pero el miedo permaneció. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cada vez que escuchaba un sonido, temía que alguien estuviera allí. Sabía que podía estar observándome en cualquier momento, que nunca había dejado de hacerlo. Los días siguientes fueron un martirio. Intenté volver a mi vida normal, trabajar, salir, relacionarme, pero todo se veía teñido de miedo y paranoia. Cada enlace extraño, cada foro oscuro, cada noticia en internet me recordaba que había un lugar donde alguien podía saberlo todo sobre mí. Cada paso que daba, cada palabra que decía, cada pensamiento, parecía susceptible de ser observado, grabado, reproducido para el entretenimiento de alguien más. Nunca volví a abrir mi correo sin temblar. Nunca volví a encender la cámara de mi portátil sin mirar primero alrededor de la habitación. Nunca volví a sentirme seguro dentro de mi propio hogar. Y lo peor de todo era la certeza. No estaba solo. Miles de personas como yo, curiosas, habían caído en la misma red. Cada una atrapada, observando y siendo observada, y en algún lugar oscuro de la Deep Web, alguien seguía vigilando, esperando, jugando. Nunca volveré a ser el mismo. Nunca volveré a mirar una pantalla con inocencia, porque sé que, en algún lugar, hay alguien que todavía me observa, y esa persona sabe mi nombre. Nunca pienses que solo eres un espectador, porque siempre hay alguien observando al observador. No sabía que un simple clic podía cambiar tu vida para siempre, hasta que entré en ese foro. No suelo contar esto a nadie, pero siento que necesito hacerlo, aunque solo sea para intentar entenderlo yo mismo. Todo empezó hace unas semanas, cuando mis amigos y yo buscábamos algo distinto, algo que nos sacara de la rutina. Yo soy Jack, y mis amigos son Leo y Carla.
Estábamos en mi habitación, con las luces bajas, música de fondo que apenas escuchábamos. Carla deslizó su móvil y dijo, con esa mezcla de emoción y nerviosismo que nunca había visto en ella: «Chicos, mirad esto. Es un foro en la Deep Web. Venden cosas que ni os imagináis». Al principio reí, pensando que era alguna broma de internet, algún vídeo viral que se había convertido en moda. Pero algo en sus ojos me hizo callar. No era juego. Ella nos enseñó cómo entrar. Un navegador especial, VPN, criptomonedas, pasos que yo solo había visto en películas o documentales. Y funcionó. Estábamos dentro, frente a algo que no podíamos entender del todo. El foro era extraño, minimalista, con un fondo negro y letras blancas. Los nombres de usuario parecían elegidos al azar, pero había un orden extraño en todo. La sección de ventas estaba llena de mensajes cortos, casi crípticos, con fotos borrosas, códigos extraños y precios que parecían sacados de algún laboratorio clandestino. Nada parecía legal, y sin embargo, era fascinante. Leo fue el primero en emocionarse. Podemos pedir cualquier cosa, y nadie nos va a pillar. Yo sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. Carla sonrió y añadió, «No es solo eso. Mirad estos comentarios. Algunos dicen que te responden en tiempo real, que incluso saben lo que estás haciendo mientras lees». Yo me reí nerviosamente, intentando restar la importancia, pero mi corazón no dejaba de latir más rápido. El primer pedido fue algo sencillo, algo que solo nos pareciera un juego. Compramos un paquete con lo que parecía una droga experimental común. Todo fue siguiendo las instrucciones al pie de la letra, y al principio nada parecía extraño. El paquete llegó sin marcas, solo un sobre con un nombre de usuario y un pequeño papel con un código dentro. Hasta ahí todo parecía normal, pero los mensajes comenzaron al poco tiempo. Primero, cortos, vagos, casi inofensivos. «Sabemos quién sois. Sabemos lo que queréis». Yo pensé que era algún error, quizás algún troll del foro, pero luego llegaron las fotos. Fotos nuestras, tomadas en momentos cotidianos, sin que nadie nos hubiera visto. Yo desayunando, Carla en su habitación, Leo caminando por la calle, sin explicación, sin amenazas explícitas. Solo pruebas de que alguien nos observaba, y lo peor, que podía hacerlo en cualquier momento. Nos reunimos los tres, con miradas rápidas y silencio pesado. Nadie sabía qué hacer. Intentamos cerrar la cuenta, cambiar IP, borrar el historial. Nada funcionaba. Cada movimiento nuestro parecía seguido, cada decisión vigilada. Carla, que siempre ha sido la más sensata del grupo, fue la primera en decir algo que nos heló la sangre. Esto no es un foro cualquiera. Nos están usando para algo». A partir de ese momento todo cambió. Los mensajes dejaron de ser generales y se convirtieron en instrucciones. Primero eran cosas pequeñas, casi absurdas. Enviar paquetes a direcciones extrañas, dejar notas en sitios públicos, tomar fotos de lugares vacíos. Cada vez que lo hacíamos, sentíamos un alivio temporal, una sensación de control, hasta que llegaba la siguiente instrucción, más precisa, más retorcida, más inquietante. Una noche, decidimos explorar un poco más el foro. Descubrimos hilos que no estaban visibles al principio, conversaciones sobre mezclas químicas raras, experimentos que parecían ilegales, incluso para la Deep Web, y comentarios de usuarios que insinuaban conocer detalles de nuestras vidas, sin mencionar nombres. Leo empezó a obsesionarse. Se pasaba horas frente a la pantalla, revisando cada hilo, cada comentario, buscando pistas, respondiendo mensajes que ni siquiera entendíamos. Fue entonces cuando llegó el primer paquete extraño. No era nuestro pedido, ni algo que hubiéramos solicitado. Dentro había un objeto simple, casi inofensivo, y un mensaje: «Haz esto y observa. Te estamos viendo». Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Miedo. Una sensación que te hace dudar de tus propios movimientos, que te obliga a mirar cada esquina de tu casa, cada sombra. Nos dimos cuenta de que, aunque no hubiera amenazas físicas,
Estábamos siendo manipulados psicológicamente, y cada decisión nos ataba más al foro. A partir de ahí, nuestras noches se volvieron tensas. Cada sonido extraño nos hacía saltar, cada notificación nos paralizaba. Leo empezó a tener pesadillas y a hablar solo frente al ordenador. Carla se sentaba horas frente a la pantalla, sin decir una palabra, como si esperara señales que nadie más podía ver. Yo intentaba mantener la calma, pero cada clic, cada mensaje, hacía que la ansiedad creciera, como si el foro jugara con nosotros a cada segundo. Una noche, Leo desapareció por horas. No respondía a llamadas ni mensajes. Cuando volvió, su mirada había cambiado. Algo oscuro y vacío en sus ojos que no había visto antes. Solo murmuró: «Tenéis que hacerlo, si no, se enfadan». Yo no pude dormir esa noche. Cada notificación, cada sombra en mi habitación, me parecía una amenaza. Empecé a darme cuenta de algo terrible. Este foro no era solo un lugar de compras ilegales. Era un juego, y nosotros éramos las piezas. Cada movimiento, cada decisión, cada clic, todo estaba siendo observado y manipulado. Y la sensación más perturbadora de todas era saber que no había escapatoria. No había vigilancia visible, no había amenazas explícitas, y sin embargo estábamos atrapados en algo que nos superaba completamente, algo que ya no podíamos ignorar. Desde aquella noche, nuestras vidas dejaron de ser normales. Cada día, cada acción, parecía dictada por el foro. Lo que comenzó como curiosidad se había convertido en una obsesión silenciosa, en un juego psicológico del que no podíamos escapar. Cada notificación nos paralizaba. Cada mensaje nos obligaba a tomar decisiones imposibles. Carla empezó a cambiar. Antes era tranquila y racional, pero ahora se pasaba horas frente a la pantalla, revisando hilos antiguos, intentando descifrar códigos que solo ella parecía entender. Cada vez que levantaba la cabeza, sus ojos tenían un brillo extraño, como si viera cosas que nadie más podía percibir. Leo, por su parte, ya no dormía. Caminaba por la casa sin hablar, solo mirando el ordenador, respondiendo mensajes invisibles, tomando notas que luego quemaba sin explicación. Una tarde me encontré con él en la cocina, escribiendo en un cuaderno con manos temblorosas: «Jack, si fallamos no es solo el foro, es todo». «¿Qué quieres decir?», pregunté tratando de mantener la calma. «Ellos saben todo, cada movimiento, cada decisión, hasta nuestros pensamientos». Sentí un escalofrío. No era paranoia, lo sentía en los huesos. Sabíamos que el foro nos observaba, pero ahora nos manipulaba activamente. No solo nos vigilaba. Cada instrucción que llegaba era más precisa, más retorcida. Pedir que dejáramos paquetes en calles vacías, tomar fotos de tiendas cerradas, memorizar números y códigos que nadie más podía entender. Cada tarea cumplida nos daba una sensación de control, hasta que llegaba la siguiente, más intensa. Una noche, mientras revisaba los mensajes solo en mi habitación, apareció un vídeo. Era nuestra ciudad filmada desde ángulos imposibles, con cámaras que parecían seguirnos a cada paso. Y allí estábamos, caminando sin saber que alguien nos estaba observando. Carla entrando en su habitación, Leo comprando pan, yo abriendo la puerta de casa. Mi respiración se aceleró. No había sonido de amenaza, solo la certeza de que alguien nos controlaba. Después llegaron los audios, grabaciones de nuestras voces, frases nuestras sacadas de conversaciones anteriores, mezcladas con instrucciones codificadas. La sensación de que el foro estaba dentro de nuestra mente se hizo insoportable. Cada palabra que decíamos podía ser usada en nuestra contra. Cada gesto observado y registrado. Una noche Carla desapareció por horas. Cuando volvió estaba pálida, temblando, con los ojos hundidos. Apenas susurró: «Me dijeron qué hacer, y lo hice». «¿Qué te dijeron?», pregunté temblando. No puedo decirlo. Solo hazlo tú ahora». Sabía a qué se refería. Las instrucciones habían escalado. No eran solo tareas o envíos, eran pruebas de obediencia, desafíos que nos obligaban a cruzar límites que jamás habríamos imaginado.
Leo comenzó a hablar solo frente al ordenador. Repetía frases de los mensajes, como si fueran mantras, mientras garabateaba símbolos en las paredes de su habitación. Yo intenté hablar con él, calmarlo, hacer que dejara el foro, pero cualquier intento fallaba. Cada acción nuestra parecía reforzar su control sobre nosotros. En una ocasión, recibí un mensaje directo. Jack, solo hay un camino. Si fallas, lo perderás todo. El miedo no era solo por lo que podía pasar físicamente, sino por lo que ya nos estaba sucediendo mentalmente. Empecé a notar cambios en mí, ansiedad constante, pensamientos intrusivos, la sensación de que estaba siendo manipulado incluso cuando apagaba el ordenador. Cada sombra en la casa me parecía un aviso, cada sonido extraño una señal de vigilancia. Una tarde Carla y yo nos sentamos a hablar en susurros, intentando racionalizarlo. Esto no es real. No pueden saber todo de nosotros, dijo con voz quebrada. Sí pueden, susurré. Cada paso, cada decisión, nos están controlando. Los mensajes se volvieron más directos, más personales. Pedían que hiciéramos cosas complicadas, riesgosas, pero sin peligro físico evidente. Eran juegos mentales diseñados para desgastarnos, hacernos depender de ellos, convertirnos en piezas de un tablero invisible. Cada acción nos ataba más al foro. Cada error nos acercaba a perder algo que ya no sabíamos si podíamos recuperar. Una noche me quedé solo frente al ordenador. Los mensajes aparecían en tiempo real. Jack, tu turno. No falles. Mi corazón latía con fuerza. La pantalla parecía mirar directamente dentro de mí. Y entonces lo comprendí. No había escapatoria. No era solo un foro de venta. Era un laboratorio psicológico, un juego de control y miedo, donde cada clic que hacíamos nos ataba más, y cada decisión estaba supervisada. Hoy seguimos jugando, porque sabemos que si paramos, nos perderemos en algo que no podemos entender. Leo apenas habla. Carla pasa horas frente a la pantalla. Y yo sigo aquí, contándolo, mientras siento que alguien me observa, esperando que vuelva a caer en sus juegos. Nunca pensé que un foro en la Deep Web pudiera convertirse en un agujero negro, donde la curiosidad se paga con miedo, y donde cada clic te acerca más a algo que no puedes controlar. Si alguna vez os cruzáis con un sitio que parece inofensivo, recordad esto: un simple clic puede cambiar tu vida para siempre. Soy padre, trabajo desde casa y siempre he pensado que la tecnología es solo una herramienta, hasta que descubrí lo peligrosa que puede ser cuando caes en la trampa equivocada. Todo comenzó un viernes por la noche. Emma, mi hija, dormía ya, y yo me quedé solo frente al ordenador, con la pantalla iluminando tenuemente la habitación silenciosa. Sentí una mezcla de aburrimiento y curiosidad que me empujó a explorar algo que jamás debería haber tocado. Fue entonces cuando lo encontré. Un foro oculto, accesible solo mediante varias capas de cifrado y enlaces que cambiaban constantemente. Lo llamaban el Club de la Prosperidad Instantánea. La primera impresión fue casi cómica. Pantallazos de supuestas cuentas con miles de euros en ganancias, comentarios de usuarios felices, recomendaciones que parecían escritas por expertos en finanzas. Todo parecía demasiado perfecto, y como suele pasar, eso me atrajo. No estaba buscando nada ilegal, solo quería probar, experimentar con algo que prometía resolver pequeños problemas económicos. Pero había algo en la manera en que los mensajes te hablaban directamente, como si supieran quién eras y qué necesitabas. Esa sensación era inquietante y a la vez adictiva. Cada clic me acercaba más, y cada advertencia que aparecía en mi cabeza era rápidamente ignorada. El primer paso fue simple: un correo anónimo con instrucciones claras, enlaces cifrados y un contrato digital que parecía totalmente legal. Solo un pequeño depósito. No pasará nada si sigues los pasos correctamente, decía, y yo lo hice. Al principio todo parecía funcionar. Recibí mensajes de confirmación, incluso pequeñas ganancias iniciales, que me hicieron creer que todo era seguro.
Me sentí orgulloso de haberlo hecho bien, aunque al mismo tiempo una parte de mí dudaba de cada palabra, de cada clic. Pero entonces comenzaron los cambios. Los correos empezaron a pedirme más información. Copias de documentos de identidad, fotos de tarjetas, direcciones. Cada solicitud venía acompañada de un tono amigable, como si alguien confiara en mí, pero detrás de esas palabras estaba la amenaza implícita. Era imposible ignorarlos. Cada vez que lo intentaba, sentía que la oportunidad se desvanecía y que todo podría venirse abajo si no respondía. Recuerdo claramente una noche en que Emma me interrumpió para preguntarme si cenaría con ella. Sonreí y asentí, pero sentí un vacío profundo. Mientras jugábamos a las cartas, mi mente estaba en los correos que acababa de recibir, repasando cada detalle, preguntándome si estaba cometiendo un error que arruinaría mi vida. Cada mensaje me hacía sentir observado, aunque no había nadie físicamente ahí. Era un miedo diferente, psicológico, que te corroe desde dentro. Pasaron días y mi vida se volvió un equilibrio precario. Cada movimiento en línea debía ser calculado, cada clic medido. Intenté desconectarme, cerrar cuentas, cambiar contraseñas, pero cada acción traía nuevas amenazas. Mensajes nuevos, aparentemente enviados por personas diferentes, que siempre sabían cuándo estaba más vulnerable. Una madrugada, mientras revisaba los correos antes de dormir, uno nuevo apareció sin remitente. Contenía un archivo adjunto con una foto que parecía tomada desde el pasillo de mi casa. Me temblaron las manos. ¿Quién había hecho eso? No había cámaras, no había intrusos visibles. Solo existía la idea de que alguien me observaba a través de algo invisible, que conocía mi rutina mejor que yo mismo. El miedo que sentí fue paralizante, un nudo que no me dejaba respirar. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Cada notificación del teléfono me hacía saltar. Cada sonido extraño en casa me ponía en tensión. Emma venía corriendo a buscarme si me escuchaba en silencio demasiado tiempo. Y yo me forzaba a sonreír, a actuar como si todo estuviera bien, mientras por dentro me consumía la ansiedad. Un martes por la mañana me llegó un correo distinto. No pedía dinero ni documentos. Solo decía, sabemos que estás cansado. Sabemos que quieres dejarlo. No podrás. Ese mensaje fue el que realmente me hizo entender el horror de la situación. No era un simple fraude. Era control psicológico puro. Comencé a sentir que cada decisión que tomaba podía empeorar todo. Que, aunque cerrara el navegador, aunque desconectara el ordenador, ese miedo me seguiría a casa. Y me estaba siguiendo. En los días siguientes, la paranoia aumentó. Cada vez que Emma entraba en la habitación, cada vez que alguien tocaba la puerta del edificio, sentía que mi mundo podía derrumbarse en un instante. Me obsesioné con revisar mi actividad digital, con asegurarme de que no había rastro de mí, de que cada movimiento quedaba oculto. Pero cuanto más me esforzaba, más me daba cuenta de lo vulnerable que era. Nunca imaginé que un simple clic podría poner en juego todo lo que amo. Ni el dinero, ni la familia, ni mi propia tranquilidad. Y sin embargo, allí estaba yo, atrapado en un mundo que no podía controlar, temiendo que cada error digital tuviera consecuencias irreversibles. Después de aquel mensaje que me dejó helado, mi vida cambió para siempre. Ya no podía pensar con claridad, no podía concentrarme en nada sin que el miedo me susurrara al oído. Intenté hablar con alguien, incluso con amigos cercanos, pero no podía explicar lo que estaba pasando. ¿Cómo cuentas que alguien te está manipulando desde un lugar que no existe, que te observa sin cámaras, sin tocar tu puerta y que sabe cada detalle de tu rutina? La sensación de impotencia es más terrorífica que cualquier amenaza física. Una noche, decidí que tenía que tomar control de la situación. Fingí seguir las instrucciones que me enviaban, pero en secreto empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla, horas, enlaces, patrones de mensajes. Creía que si reunía suficiente información, podría encontrar una manera de escapar de esa pesadilla digital. Pero entonces, sucedió algo que me hizo sentir que estaba perdiendo la cabeza. Uno de los correos incluía fotos de mi propia casa, mi escritorio, mi portátil
incluso fotos mías mientras trabajaba, todo sin que hubiera subido nada, sin que hubiera cámaras externas. Sentí un golpe en el estómago. Era imposible. Nadie podía haber tomado esas fotos, excepto ellos. Comprendí que no estaba lidiando solo con un fraude económico. Estaba atrapado en un mecanismo de control psicológico diseñado para explotarte, para observar cada debilidad. La Deep Web no es un lugar de fantasmas o monstruos. Es un espejo que refleja tus miedos, tus errores y tus vulnerabilidades. A partir de ese momento, cada sonido en casa me hacía saltar. Si Emma dejaba caer un juguete o si el ascensor del edificio se movía, sentía como si alguien supiera que estaba en casa solo. La paranoia comenzó a controlar mis días. Revisaba correos incluso antes de dormir y me levantaba varias veces en mitad de la noche para comprobar que el ordenador estaba seguro. Dormía con el teléfono en la mano, temiendo que cualquier notificación pudiera traer otra amenaza invisible. Intenté desconectarme por completo, pero cada vez que lo hacía, recibía un nuevo mensaje. A veces era un correo, otras un archivo con datos que solo yo conocía. Se había convertido en un juego de vigilancia invisible. Podían atormentarte sin aparecer. Podían jugar con tu mente sin mostrar nunca una cara. Me di cuenta de que no podía confiar ni en la seguridad de mi propia casa. En un momento, un mensaje llegó con instrucciones para transferir más dinero. La sensación de desespero me hizo dudar. ¿Y si no lo hacía? ¿Perdería todo lo que ya había invertido? La presión psicológica se volvió insoportable. Cada decisión estaba cargada de culpa, miedo y ansiedad. Empecé a notar que me aislaba de todo y de todos. Emma me preguntaba por qué estaba tan callado, y yo solo podía sonreír forzadamente, mientras por dentro sentía que me estaba destruyendo. Intenté buscar ayuda en internet, buscar a otros que hubieran pasado por lo mismo, pero la mayoría de los hilos eran antiguos, con usuarios que habían desaparecido por completo. Nadie podía ayudarte, nadie podía detener lo que ellos habían comenzado. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló la sangre. La amenaza real no era física, ni el dinero, ni siquiera la pérdida de privacidad. Era el miedo constante, la idea de que nunca podrías escapar del control psicológico de alguien que sabe exactamente cómo explotarte. Llegó un momento en que empecé a grabar sonidos en casa, a colocar notas con horarios, a seguir cada movimiento mío como si yo fuera un sujeto de experimentación. Incluso tomé medidas extremas. Apagué el Wi-Fi, cambié routers, bloqueé cuentas, pero siempre aparecía algo nuevo. No importaba cuánto me esforzara, sentía que todo estaba perdido. Una noche, mientras Emma dormía profundamente, me senté frente al ordenador apagado y respiré hondo. Recordé cómo todo comenzó con un simple clic, con un correo que prometía ganancias fáciles. Recordé mi primer depósito, mi primera sensación de seguridad, y cómo todo se había transformado en una cadena interminable de miedo, ansiedad y vigilancia invisible. Me sentí atrapado en un mundo que no podía tocar, que no podía controlar, un mundo donde la amenaza más real era la que no se veía. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un equilibrio constante. Aprendí a desconfiar de todo, a no dejar que los enlaces y mensajes anónimos se acerquen a mí y a vivir con un miedo silencioso que nunca desaparece del todo. A veces cuando veo a Emma reír, siento alivio, pero también un terror latente, porque sé que la próxima amenaza puede estar a un clic de distancia, esperando a alguien que se confíe como yo lo hice. Nunca más subestimaré el poder de un clic, ni la vulnerabilidad que uno puede tener frente a un mundo digital que parece inofensivo, pero que puede destruirte sin dejar rastro. Esa es la lección más oscura que he aprendido, que la amenaza más real no siempre es visible, y que la oscuridad más profunda puede estar detrás de una pantalla brillante, a solo un clic de distancia.